Hola amigos, dueño del ejército más poderoso y temido del mundo, profetizado 200 años antes de su nacimiento, cuyo paso provocó grandes cambios en poco tiempo, destruyó al imperio persa reconocido como faraón de Egipto y que dominó la India hasta convertirse en conquistador del mundo. Bueno, hoy déjame que te cuente quién fue Alejandro Magno. Nacimiento y adolescencia de Alejandro. Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, nace en Pella, Macedonia, la capital de la antigua Grecia, el 19 o el 20 de julio del año 356 a.C., en la segunda mitad del siglo IV a.C. Era hijo del rey de Macedonia Filipo II, de la dinastía de los Argeadas y de la principal de sus 7 esposas, Olimpia de Epiro, hija de Neoptólemo I de Epiro. Como hijo del rey, Alejandro fue criado por una nodriza, la madre de Clito. Tuvo tutores privados, siendo el primero un pariente llamado Leonidas. Este hombre era un estricto maestro macedónico que exigía un alto nivel de rigor académico al joven príncipe y que lo inició en el ejercicio corporal. Leonidas también lo instruyó a Alejandro en materias como matemáticas, lectura e idiomas. Alejandro comenzó a ser instruido por uno de los generales de su padre, un hombre llamado Lisímaco de Arcamania. Fue profesor de letras, bastante más agradable, que se ganó el cariño de Magno llamándole Aquiles y a su padre Peleo. Lisímaco también lo instruyó en la lucha. Sabía de memoria los poemas homéricos y todas las noches colocaba la Ilíada debajo de su cama. También leyó con avidez a Heródoto y a Píndaro. A los 10 años, el padre de Alejandro recibió un caballo en venta de un comerciante, pero el caballo era salvaje y nadie podía montarlo. Filipo estaba a punto de despedir al comerciante cuando el joven Alejandro se adelantó y dijo que podía domar al animal. El muchacho se propuso domar al animal y convertirse en su amo. Era una tarea peligrosa incluso para un hombre adulto, pero el joven Alejandro demostró una determinación y una perseverancia impresionantes, utilizando la astucia para conquistar al caballo. Alejandro lo que hizo fue ponerle mirando al sol de tal manera que el caballo dejó de asustarse con su sombra y a partir de ese momento fue dócil. Filipo compró el caballo y se lo dio a Alejandro. Llamó al caballo Bucéfalo, que significa cabeza de buey. Montó el caballo durante la mayor parte de su carrera y lo llevó a muchas batallas. Cuando Bucéfalo murió de viejo a los 30 años, Alejandro dio su nombre a una ciudad. Educación. A la edad de 14 años, su padre Filipo le encomienda a los mejores profesores que se pueden encontrar en Grecia. Al mejor profesor, Aristóteles, uno de los más grandes pensadores del mundo antiguo. Aristóteles se encargará de la educación del joven Alejandro y de sus compañeros. De todos estos jóvenes, procedentes de toda Macedonia, que habían sido trasladados a la capital para servir como pajes al rey y naturalmente para participar de la educación del príncipe. Se educa con lo más florido la juventud macedonia. Se educa en el santuario de las ninfas, un poco alejado del mundanal ruido. Allí se recluye Aristóteles con este grupo de jóvenes para enseñarles. Aristóteles le instruye en religión, moral, filosofía, arte y lógica.
Algunos de los adolescentes con los que Alejandro se relacionó en aquella época se convertirían en sus generales posteriormente. Alejandro, por su educación con Aristóteles, tiene una gran afición con la filosofía. Diógenes a Alejandro: quítate de allí, me tapas el sol. El famoso episodio en Corinto de visita durante los Juegos Ísmicos, cuando Alejandro quiere ver al famoso Diógenes de Sinope, el cínico, que vive en un tonel, y Alejandro va a buscarle. Normalmente ya un rey, como era en ese momento importante, recibe a todo tipo de visitas. Diógenes no se digna visitar a Alejandro, pero Alejandro quiere ver a Diógenes, quiere saber lo que piensa Diógenes y va a buscarle. Y se le acerca y le dice: ¿qué puedo hacer por ti, Diógenes? Y Diógenes le da esta contestación que desbarata a Alejandro: sí, por favor, apártate un poco del sol que me tapas la vista. La elocuente respuesta le valió las bromas de sus compañeros allí presentes. Asombrado por la elocuencia, Alejandro exclamó: si no fuera yo Alejandro, me gustaría ser Diógenes. Alejandro, a los 16 años, empieza a recibir encomiendas por parte de su padre. Su padre acababa de declarar la guerra a Bizancio y estaba a punto de dirigir su ejército a la batalla. Dejó la capital de Macedonia bajo el control de Alejandro. Fue una gran muestra de confianza por parte del rey, pero otros pronto se aprovecharon. Un grupo de tribus europeas, conocidas como las Maeditracios, se levantaron en rebelión bajo la impresión de que el reino estaba debilitado bajo el príncipe adolescente. Pero Alejandro estuvo a la altura del desafío. Envió su ejército y los tracios fueron rápidamente expulsados de su territorio. Hizo repoblar la zona con griegos y la rebautizó como Alejandrópolis. Cuando el rey Filipo regresó de la batalla, quedó muy impresionado por la forma en que su hijo había hecho frente a la revuelta tracia. Le dio a Alejandro su propio pequeño ejército y la tarea de acabar con cualquier revuelta menor que surgiera en todo el imperio. En una ocasión, se dice que Alejandro salvó la vida de su padre durante una campaña contra el estado griego de Perinto. Derrotaron a las ciudades de Elatea y Anfisa. Luego se enfrentaron a los ejércitos unidos de Atenas y Tebas. Los ejércitos se encontraron en una batalla épica cerca de Queronea, en Beocia. Filipo se hizo con el ala derecha del ejército y puso el ala izquierda a las órdenes de Alejandro, con los principales generales de Macedonia a su cargo. Los tebanos y los atenienses fueron derrotados, dando a Filipo el control de la mayoría de los estados griegos. Muerte de su padre y es declarado rey de Macedonia. Las intrigas palaciegas hacen que Filipo se case su último año de vida con una joven de Macedonia. Su nombre era Cleopatra Eurídice. Este matrimonio puso en peligro la posición de Alejandro como heredero al trono. Cleopatra era una Macedonia completa, mientras que Alejandro era solo medio macedonio. Esto significaba que si Cleopatra tenía un hijo, este sustituiría a Alejandro en la línea de sucesión. Esto crea una situación tensa en la corte de Macedonia. Olimpíade, una mujer de gran carácter, princesa a su vez del rey de Piro, intriga contra Filipo y pone a Alejandro contra su padre, por lo que se distanciaron los dos durante un tiempo. Finalmente se reconcilian en el año 336. En el verano del 336 es que se produce la reconciliación.
Filipo decide casar a su hija Cleopatra de Macedonia, la hermana de padre y madre de Alejandro, con el tío del propio Alejandro y de la propia Cleopatra. En esa boda, Filipo es asesinado por Pausanias, uno de los guardias personales. Pero el resultado fue muy claro. Alejandro, de 20 años de edad, es ahora el nuevo rey de Macedonia. Alejandro fue sacudido por el asesinato de su padre. Sabía que los conspiradores tenían la intención de robarle el trono. Si no tomaba una acción decisiva, él también estaría muerto. Comenzó por mandar a matar a su primo, Amintas IV, junto con un par de príncipes macedonios. Se le sublevan una parte de los griegos, los tracios, hasta las inmediaciones del río Danubio, lo que hoy es Rumanía, que se había rebelado contra él 4 años atrás y que rodeaban el territorio de Macedonia por el norte, y también tiene problemas con los ilirios, hoy Albania y Macedonia del norte. Al final, Alejandro toma una resolución para dar un escarmiento. La ciudad de Tebas es arrasada. En el año 335 a.C., Alejandro se presenta de improviso ante Tebas. Es un castigo ejemplar. Evidentemente, la fama de Alejandro entre los griegos no fue buena, pero consiguió su objetivo. Mientras vive, ninguna otra ciudad griega se va a sublevar, con lo cual consigue su objetivo. Ahora se lanzó a la conquista de Asia. Para mantener el reino bajo control, puso al mando a un general llamado Antípatro, con un ejército considerable. Conquistas en el Asia Menor. Año 334 a.C. Alejandro Magno cruza el Helesponto e inicia la conquista del imperio persa con un ejército de 40.000 hombres. Su objetivo era tomar posesión de todo el imperio persa, que consideraba un regalo personal de los dioses. A diferencia de su padre, Alejandro nunca estuvo interesado en lograr negociaciones diplomáticas. Lo suyo era tomar lo que quería por la fuerza de las armas. Hizo una breve parada en Troya, donde honró la tumba de Aquiles, héroe griego de la guerra de Troya, antepasado suyo a través de Neoptólemo, hijo de Aquiles. Los ejércitos persas de Anatolia se concentraron en el río Graníco para hacerle frente a Alejandro. La batalla del río Graníco. El río Graníco, ubicado cerca del emplazamiento de Troya, actual Turquía, Alejandro, con un ejército de unos 40.000 hombres, comandado por Memnón de Rodas, se enfrenta contra los persas, cuyo ejército estaba compuesto en su mayor parte por persas en la vanguardia y mercenarios griegos en la retaguardia. Tiene un río de por medio. Al final, solo quedan los 18.000 mercenarios griegos que no se retiran. Los griegos le piden cuartel a Alejandro. Alejandro se niega y los masacra. ¿Por qué los masacra? Porque quiere dejar claro que su guerra es la guerra de Grecia contra los persas, y que si hay griegos peleando contra los persas, son iguales de enemigos suyos que los persas. En esta primera batalla quiere dar ese ejemplo. Esta primera batalla se salda con la victoria de Alejandro. En esta batalla, Clito le corta la mano al sátrapa persa que le iba a asesinar a Alejandro y le salva la vida. Este mismo Clito, hermano de leche de Alejandro, su madre fue su nodriza. Tras esta victoria, Alejandro se apodera de Sardis, la capital provincial del reino de Lidia. Luego recorrió la costa jónica. La mayoría de las ciudades le dieron la bienvenida como conquistador y declaró que eran libres de sus señores persas y que podían gobernar como estados autónomos. El nudo gordiano. A finales del 334 a.C., Alejandro decidió pasar el invierno en Gordión, antigua capital de Frigia, al centro de Turquía, a la espera de refuerzos.
Allí tiene especial lo del nudo gordiano, donde el viejo carro del rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro, pues había dejado este carro uncido y quien desatara el nudo tendría el dominio de Asia. Era lo que se decía. Nadie había conseguido desatar el nudo. Esta es otra de las anécdotas de Alejandro, el cual ve el nudo, que es lo que hace, coge su espada y de un tajo rompe el nudo. Es todo simbólico, evidentemente. No hay que andarse con rodeos. No hay que buscarse maneras de desatar el nudo. Si hay un nudo, se rompe. Alejandro continúa su avance, se interna en Siria y allí le espera un ejército dirigido por el propio rey Darío III. La batalla de Isos. Esta vez el rey Darío reunió 600.000 hombres, mientras que los macedonios sumarían 50.000. La batalla de Isos tal vez es uno de los ejemplos de la incompetencia. Los ejércitos se cruzan sin saber dónde está cada uno y al final se encuentran en posiciones distintas. En esta batalla Alejandro está a punto de alcanzar al rey Darío. El persa huye. Alejandro ha ganado la batalla. Una batalla importante porque el propio rey Darío, que está al frente del ejército, pero es derrotado. Cuando los reyes persas iban al combate, iban en unas tiendas enormes, llenas de oro, con toda la familia, con todos los dignatarios, y Alejandro captura a toda la familia de Darío, a la madre de Darío, Sisigambis, su esposa Estatira, a las hijas de Darío, Dripetis y Barsine, a los familiares de Darío. Alejandro se porta espléndidamente. Alejandro les trata como a reinas. Alejandro sigue su avance. Toda la costa sirio-palestina y en el sitio de Tiro le va a costar 9 meses de lucha. El rey Darío le manda muchas cartas. El rey le ofrece a Alejandro el control de un pequeño territorio. Darío se da cuenta que en serio Alejandro le ha derrotado y le ofrece una parte de su imperio. El sitio de Tiro, sitio de Gaza, Judea. Con el dominio absoluto del ejército griego de Alejandro sobre los persas, las naciones fronterizas comenzaron a entrar en pánico. El rey guerrero que todo lo conquistaba había desarrollado un aura de invencibilidad y muchas naciones simplemente accedían a él cuando entraba en su territorio. En el año 332 ya había tomado Siria y el levante costero. A continuación se dispuso a tomar Tiro, que era una isla costera situada a 1 milla de distancia en el mar Mediterráneo. Conquistar la isla sería un gran reto para Alejandro, ya que la combinación del mar y las altas murallas que la rodeaban le dejaban pocas opciones. Durante 6 meses, Alejandro bloqueó la isla, impidiendo la entrada y la salida. Luego hizo que su ejército construyera una calzada de rocas para poder llegar a las murallas de la ciudad. Cuando los muros de la ciudad se rompieron, Alejandro se enfadó tanto con la prolongada resistencia de los tirios que, según el historiador contemporáneo Arriano de Nicomedia, ordenó la masacre de hasta 8.000 ciudadanos. Tras la toma de Tiro, la mayoría de las ciudades de la ruta de campaña de Alejandro se rindieron sin oponer resistencia. La única ciudad que se mantuvo firme en su camino hacia Egipto fue Gaza. Como la ciudad estaba situada en lo alto de una colina, parecía que a Alejandro le esperaba otro asedio prolongado. Sin embargo, este era un asedio que parecía imposible. Las murallas eran, según los ingenieros de Alejandro, demasiado altas y gruesas para ser penetradas. Para Alejandro, este era un tipo de desafío que le hacía fluir. Estaba aún más decidido a conquistar la ciudad. Estaba convencido de que el destino encontraría un camino. El ejército griego hizo 3 intentos desesperados de penetrar en las murallas.
Finalmente, en el último intento, lograron abrirse paso. El propio Alejandro sufrió una grave herida en el hombro. Una vez tomada la ciudad, se aplicó un severo castigo a los habitantes con la matanza de los hombres y la venta de las mujeres y los niños como esclavos. Profecía del profeta Daniel sobre Alejandro Magno. Cuando el ejército griego conquistador se acercó a la sagrada ciudad judía de Jerusalén, los judíos abrieron de par en par las puertas y le dieron la bienvenida. Se dice que Alejandro fue llevado al gran templo de Salomón y se le mostró un texto profético del libro de Daniel que se refería a él como un poderoso rey que conquistaría la tierra. Dios le dio a su profeta Daniel entre el 618 y el 535 a.C. profecías concernientes al surgimiento de Grecia y al papel de Alejandro Magno como potencia mundial para reemplazar al imperio medo-persa unos 200 años antes de que naciera Alejandro. Y dice: un poderoso rey ciertamente se levantará y gobernará con dominio extenso y hará de acuerdo con su voluntad. Y cuando se haya levantado, su reino será quebrado y será dividida hacia los cuatro vientos de los cielos, pero no a su posteridad. Alejandro dejó Jerusalén en paz y se dirigió al sur para reclamar Egipto. En el país fue recibido como un libertador. El pueblo lo proclamó hijo de los dioses y le rindió una reverencia al mismo nivel que a su propio faraón. Fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un importante centro comercial en tiempos futuros. Conquista de Babilonia. Al dejar Egipto, Alejandro viajó de nuevo al norte y se propuso tomar Babilonia, la capital persa, donde se había posicionado el rey Darío. Alejandro marchó con 47,000 hombres, pero Darío había reunido un enorme ejército que algunos historiadores han cifrado en 1,000,000 de hombres. Los dos ejércitos se encontraron cerca de la aldea de Gaugamela. En la vanguardia de sus líneas, Darío colocó carros armados con guadañas y 15 elefantes en un intento de atravesar las líneas griegas. En respuesta, Alejandro colocó sus tropas ligeras al frente para anular el efecto de los carros con proyectiles dirigidos a sus caballos. Los carros que lograron llegar a la línea griega pudieron pasar sin peligro, donde fueron rodeados y capturados. El propio Darío iba en un carro armado con una guadaña, pero cuando su auriga fue abatido por una jabalina, saltó del carro, montó en un caballo y huyó. Al ver esto, muchos de sus hombres siguieron su ejemplo. Se desató el pánico y la batalla terminó. Tras la conquista de Babilonia, Alejandro se dirigió a Susa y luego a la ciudad de Persépolis. Persépolis para los griegos era el centro del mal, de la perversión, porque fue la capital que había construido el rey Darío I. Alejandro conquista Persépolis y una vez que la ha conquistado y que evidentemente la ha saqueado, la incendia. Es la venganza por la destrucción que 150 años atrás los persas habían ejecutado contra Atenas. Los griegos, que ven la historia como un juego de equilibrios, consideran que el círculo está cerrado. Se ha restaurado el equilibrio. La guerra, en cierto modo, ha acabado. Entonces decidió dar caza y matar a Darío, el rey persa caído en desgracia, para evitar más represalias. Finalmente encontró a Darío, pero ya había sido asesinado. Uno de sus hombres de mayor confianza, Besus, lo había matado y ahora reclamaba su trono para sí mismo. Alejandro se dedicó a buscar a Beso, que había huido al centro de Asia. Alejandro exploró gran parte del Asia. Encontró varias ciudades, nombrando cada una de ellas en su propio honor. Finalmente Besus fue traicionado por sus propios hombres y entregado para su ejecución. A su regreso a Persia,
Alejandro fue aclamado como el rey de reyes. Comenzó a adoptar los hábitos persas, como vestirse con ropa persa y seguir las costumbres persas. Sigue en Bactriana y conoce a una joven, a Roxana, hija del sátrapa persa Artabazo II, un funcionario bactriano, y se casa con ella, una joven de extraordinaria belleza. Al final le dará un hijo póstumo que reinará en Macedonia. Esto le orientaliza más y decide atacar a la India. Alejandro se propuso ahora conquistar el subcontinente indio. Envió delegados delante de él para exigir que los líderes indios se sometieran a él. El ejército griego encontró su mayor resistencia a manos del rey Poro, de la región del Punjab. Las fuerzas indias fueron derrotadas en la batalla, pero Alejandro quedó tan impresionado con las tácticas y la valentía de Poro que le ofreció un cogobierno. Mientras Alejandro controlaba la tierra, entregaba el día al día del Punjab a Poro. Sus últimos años. Tras enterarse de que muchos de sus sátrapas y delegados militares habían abusado de sus poderes en su ausencia, Alejandro ejecutó a varios de ellos como ejemplo. A estas alturas, Alejandro había conquistado más territorio que cualquier otro gobernante en la historia. Quería avanzar aún más en el subcontinente indio, pero su ejército no lo hizo. Ya habían tenido suficiente. Los soldados se rebelaron, negándose a avanzar más. Los generales se pusieron de su lado, y uno de ellos, el general Coenus, le dijo a Alejandro que los hombres anhelaban volver a ver a sus familias, a su patria. Tras regresar a Persia, Alejandro se estableció en el gran palacio de Nabucodonosor, en Babilonia. Alejandro murió repentinamente el 10 o el 11 de junio del año 332 a.C. Le faltaba poco más de un mes para cumplir los 33 años. La causa de su muerte no está clara, existiendo dos teorías principales. Ambas implican el consumo excesivo de alcohol. Según una de ellas, tuvo fiebre tras una borrachera de 24 horas. En la otra, enfermó tras haber bebido un tazón de vino sin mezclar. A pesar de los intentos de mantener unificado el imperio macedónico posterior a la muerte de Alejandro Magno, este acabaría por dividirse en varios reinos independientes que fundaron sus dinastías. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.